Bienvenidos a su programa Entre Miradas. El día de hoy tocaremos el tema de mi bici pública. Me encuentro con Bernardo Herrera, viene de la empresa BKT, Vinculación y Comunicación del Sistema Mi Bici Pública. Bernardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, para platicarles un poquito de cómo opera, cómo funciona el sistema Mi Bici que tiene instalado en la ciudad desde diciembre de 2014, no sé por qué dije abril. Platícame cómo fue tu proceso para entrar a lo que es el programa de Mi Bici. Pues el proceso fue por digamos que la decisión del gobierno del estado de implementar un sistema de bici pública en la ciudad se viene fraguando pues ya desde hace muchos años, ¿no? A raíz de una serie de agendas impulsadas mucho por la sociedad civil de la ciudad, y cuando por fin se materializó el sistema de bici pública aproximadamente en marzo o abril de 2014, que fue la decisión de que ya iba a comenzar en ese mismo año, todavía con la fecha un poco tentativa. Cuando se decide que sea BKT el responsable de la operación diaria del sistema, una vez que comience a funcionar, BKT digamos que comenzó a nutrir su equipo de trabajo, y en ese momento yo me incrusté, digamos, en esa lógica laboral, aproximadamente en julio de 2014. Ya el sistema formalmente comienza operaciones en diciembre de ese mismo año, y el equipo de trabajo que se conformó desde julio, agosto, septiembre, octubre, fue el que estuvo todos los días, digamos que en supervisión del Instituto de Movilidad y de otras secretarías del Estado de Jalisco. Estuvo en el día a día para que las estaciones, las ubicaciones de estaciones y las bicicletas estuvieran en perfecto estado una vez que comenzara a funcionar. ¿Cómo fue el que se hiciera el diseño de las bicicletas? Es decir, va a medir tanto, porque quieras o no, aquí en Guadalajara, pues hay diferentes tamaños en las personas. Entonces, ¿cómo fue decir, este es el diseño promedio, el que las personas lo van a utilizar? Ok, el diseño de la bicicleta ya es un diseño, digamos, de estándar internacional. El sistema que vemos en las calles a día de hoy aquí en Guadalajara es sistema hermano del que funciona en otras ciudades del mundo, de Norteamérica sobre todo, y algunas ciudades europeas. Nueva York, Londres, Washington, San Francisco tienen este mismo sistema, estas mismas bicicletas. La ciudad de Montreal también. El diseño es canadiense justamente, e inclusive es un diseño que ganó premios internacionales de diseño industrial en el año 2009, 2010, si mal no recuerdo. Y una vez que comenzó a operar en estas otras ciudades, cuando el gobierno del estado decide voltear a ver, ok, qué tipo de sistema vamos a implementar en la ciudad, vieron esta opción en el mercado. Es una opción muy rentable, soporta condiciones de clima bastante extremo, porque funciona en ciudades en las que llueve constantemente, en las que cae nieve, en ciudades que están cercanas al mar, con lo cual la humedad pues puede llegar a modificar los componentes. Es decir, este diseño está comprobado en una serie de entornos en los que inclusive el entorno de Guadalajara es pues bastante amigable, ¿no? Porque nuestros climas no son tan extremos y las condiciones de humedad no son tan extremas. Una vez que esta decisión está tomada, pues la bicicleta cumple la función de adaptarse a un grupo poblacional bastante amplio, ¿no? La altura del asiento puede ajustarse, la medida de la rueda es una medida, digamos que única en el mercado, con un grosor especial. La ubicación de los manubrios, de las empuñaduras, está todo meticulosamente diseñado ya desde origen. Exacto, no es un diseño mexicano, es un diseño canadiense. Entonces los mexicanos no pudieron crear un diseño especialmente para Mi Bici, lo tuvieron que traer de otro país. No es que no se pudiera, más bien se optó, se contemplaron opciones en el mercado. Inclusive el sistema de bici pública de la Ciudad de México, que es otro referente a nivel nacional, esas bicicletas tampoco son mexicanas, y no es porque el diseño mexicano no se haya considerado, sino que más bien hay otros pioneros que han incursionado en este diseño a nivel internacional,
lo cual garantiza que los sistemas puedan funcionar y tengan menores problemas al momento de operarlos. El diseño de la Ciudad de México es un diseño francés, si mal no recuerdo, y el sistema, por ejemplo, de la Ciudad de México es sistema hermano del de Barcelona, del de París y de otras ciudades en Italia, en España y en Reino Unido también. ¿Crees que parte de esto, que Ricardo Villanueva haya propuesto que se empezara con el programa de Mi Bici, fuera parte de su estrategia para volverse presidente municipal? Pues no sé, habría que preguntarle a Ricardo Villanueva. Pues no sé, lo que sí es que como gestor, él en su momento en la Secretaría de Finanzas, dentro de una serie de proyectos que el gobierno entrante en ese momento del estado de Jalisco tenía en la mesa, digamos que la apuesta de transporte fue acertada virarla hacia la promoción del uso de la bicicleta. Y el señor Ricardo Villanueva, en sus funciones como secretario de Finanzas, fue un actor más de la serie de actores, del universo de actores, que propició que se diera la implementación del sistema de bici pública, digamos en tiempos, porque el gobierno del estado tiene una serie de proyectos en la mesa y muchas veces toman más tiempo para que se implementen, para que sucedan, para que se conviertan en realidad, para que se materialicen. Y en su momento, él también, o el equipo de finanzas, fue acertado en la inclusión de otros equipos de trabajo, de Secretaría de Movilidad, de empresas privadas, de planeación, de obras públicas, para llegar a darle a la tecla para que esto se instalara y fuera una realidad, digamos, rápido y en tiempos. Inclusive en el momento en el que, en diciembre de 2014, que fue la fecha en que arrancó, ya se tenía un poco el tiempo justo, pudo haber arrancado un par de meses antes, pero fue a raíz de esta coordinación de varias oficinas, de varias secretarías y de varias direcciones que se eligió más bien postergarlo a diciembre para que todo estuviera perfectamente como en regla, ¿no? En orden. ¿Cuánto dinero se gastó para poner en marcha el programa de Mi Bici, el dinero que se utilizó en las ciclovías, en las bicicletas? Si mal no recuerdo, creo que la inversión, que sobre todo fue en un inicio de equipamiento, fue de alrededor de 80 millones de pesos, 90 millones de pesos, que es comprar las estaciones, comprar la tecnología, es un software, comprar las bicicletas y destinar un porcentaje de esa bolsa también para la operación del día a día y para las adecuaciones que eventualmente se hicieron en las calles, ¿no? En las vialidades. Esas adecuaciones las realizó Secretaría de Obras Públicas, coordinados también por Movilidad y el Instituto de Movilidad, exactamente. Pero el costo fue de aproximadamente 80, 90 millones de pesos. Te voy a fallar con la cifra exacta, pero se puede encontrar fácilmente en notas de prensa, inclusive desde agosto o septiembre de 2014, o sea, meses previos a que iniciara. Se gastaron esa cantidad de dinero en las ciclovías que se instalaron en ese entonces. Sé que se va a implementar, va a crecer, va a haber más ciclovías en Zapopan, en Tlaquepaque, va a crecer. ¿Cuánto dinero se aproxima que se vaya a gastar para ese entonces? Hubo un pronóstico con referencia a unas notas que aparecieron la semana pasada a raíz de una entrevista que dieron tanto las direcciones de movilidad de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan como el Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado. Parece ser que la inversión en 2016 va a ser cercana a los 100 millones de pesos, que son adecuaciones de banquetas, adecuación de vías exclusivas para ciclistas, la instalación de las nuevas fases de los nuevos polígonos de la bici pública, pero digamos que cada dirección, cada sector va a poner como su presupuesto específico y cada dirección conoce los tiempos en los que van a irlo implementando, pero parece ser que este año se invertirán 100 millones de pesos. Vamos a un corte y regresamos a su programa Entre Miradas. Tú naciste para ser grande, para transmitir tus ideas, para lograr tus objetivos, para construir tu futuro. Porque nuestra misión es educar a nuestros hijos.
Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. IBEDEL es transformación. Estamos de regreso en su programa Entre Miradas. Me encuentro con Bernardo Herrera de la empresa BKT en vinculación y comunicación del sistema Mi Bici Pública. Bernardo, platícame cómo es tu trabajo en vinculación y comunicación. Básicamente atendemos al universo de usuarios que ya están registrados en el sistema. A día de hoy hay 6,000 usuarios que utilizan el sistema, entre usuarios con llave ya registrados, que es este pequeño dispositivo plástico con el que liberan y devuelven la bicicleta, y hay también un universo de más de 1,000 personas que lo han utilizado por pase temporal, de 1, 3 o 7 días. Entonces el equipo de trabajo de operación está al corriente con todas esas liberaciones de bicicleta que realizan los usuarios en el día a día. Se les atiende vía correo, se les atiende vía redes sociales. Tenemos un universo de seguidores en redes sociales de aproximadamente 15,000 personas. Se les da atención, se resuelven dudas, la vinculación más, digamos, no digital, sino física, son este tipo de acercamientos, ¿no? Invitaciones institucionales con secretarías de gobierno del Estado, con direcciones municipales, con universidades que tienen interés, con grupos de vecinos, inclusive con gente de seguridad pública, con policías viales, con quienes nos hemos acercado para explicarles cómo funciona el sistema, digamos que cuáles son las ventajas que tiene una vez que ya está incrustado en la lógica de movilidad de la ciudad, y cómo pueden sumarse a él. Obviamente es distinto el acercamiento que se tiene con vecinos al acercamiento que puede llegarse a tener con policías de vialidad, ¿no? Los policías viales van a vigilar el cumplimiento de las normas, de las leyes, de las cortesías de tránsito. Ellos quizá no necesitan saber exactamente cuál es el costo o cuáles son los horarios del sistema, aunque es importante que lo conozcan. Y por otro sentido, cuando se hacen acercamientos con vecinos, a ellos sí se les presenta cómo funciona, exactamente en dónde se inscriben, de qué hora a qué hora pueden liberar bicicletas, en dónde están las estaciones, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que se hace inclusive desde antes que comenzara a funcionar el sistema, en una serie de barrios de la ciudad que ya acogieron el sistema desde el inicio y que inclusive ahora, que estamos en una etapa previa a la siguiente fase, también se están realizando acercamientos con estas, en colonias en donde va a haber bici pública, digamos, en 4, 5 o 6 meses más. Los policías entonces están siendo informados y ya conocen más acerca del programa de Mi Bici. Sí, desde el inicio. Protección Civil, Policía Vial, Policía de Guadalajara, inclusive Mando Único del Estado, digamos que han escuchado pláticas sobre el funcionamiento del sistema, y ellos nos apoyan mucho, gente de la Fiscalía Central también del Estado, ellos nos apoyan mucho para dar seguimiento a que todo funcione correctamente en las calles, ¿no? Una vez que los usuarios están circulando con las bicicletas. ¿Qué se implementaría para que haya más policías en estas áreas en donde es más frecuente que exista un accidente y que ellos simplemente no están? Pues no sé si más policías sería el camino o la respuesta, pero sí definitivamente la lógica de revisión y de supervisión del respeto a las normas de cortesía vial sí corresponde inclusive a los ayuntamientos, que con estos programas que están haciendo de vigilancia de no invasión de banquetas, de respeto a los espacios designados para ciclistas, sí nos apoyamos mucho en ellos. El acercamiento que ha tenido el sistema con ellos es, de nueva cuenta, explicarles el qué es, cómo funciona, cómo se incrusta en esta lógica en la que nos movemos en el día a día, pero ellos son los que se acercan a hacer recomendaciones a las personas de que no invadan los espacios. Creo que es el mecanismo que siguen, y ya en un segundo momento son los que ponen la multa, ¿no? Ese es trabajo coordinado que hacen las direcciones de los municipios. Conocen muy bien cómo funciona el sistema, hay buena relación inclusive personal, institucional obviamente, y personal con gente que está en estas direcciones. Inclusive están muy abiertos, los municipios entrantes han estado muy abiertos en todo este tiempo a recibir las nuevas fases de la bici pública, fases en las que además va a haber ciclovías. Sí es importante distinguir lo que es el sistema, que son las bicicletas y las estaciones, de lo que es la infraestructura ciclista, que también existe esta duda, que puede ser lógica,
y es en donde podíamos responder. La gente puede llegar a pensar que las ciclovías que se construyen o las calles preferenciales para ciclistas son únicamente para usuarios de la bici pública, cuando no es para nada así, ¿no? La infraestructura ciclista que se construya o las calles que se adecúen para uso ciclista es un legado que se queda para todos los ciclistas de la ciudad. Inclusive para los peatones de la ciudad, porque calles con más ciclistas son calles más seguras, con una velocidad más moderada, en la que se puede caminar como más amablemente. Entonces cualquier proyecto que impulse el ciclismo también es benéfico para peatones, desde esa lógica. Entonces, los policías, me estás comentando de las multas hacia las personas que quieran dañar lo que es parte de mi bici pública, quiero suponer. ¿Sí realmente les dan las multas o dan mordida? Híjole, pues hasta donde tenemos conocimiento, a ver, el sistema de mi bici está como en constante vigilancia de lo que sucede en su entorno inmediato, y el apoyo que recibimos de los agentes, que es de supervisión, ya va más allá del radio de influencia de la proximidad donde están las estaciones. Es decir, si tenemos una estación aquí en la esquina y una persona comete una invasión a ciclovía que está 3 cuadras adelante, ahí sí se requiere, como digamos, ya la intervención de la autoridad. No sabría decirte si ellos están como abiertos a la posibilidad de recibir algún soborno. Ahí sí que yo esperaría que no, esta sería la lógica. Muchas veces el mismo ciudadano es el que, con maña y con una costumbre que deberíamos de buscar erradicar, el mismo ciudadano es el que busca a veces, quizá. Yo estoy hablando de un escenario hipotético, ¿no? A tu pregunta, que creo que no me compete mucho a mí responder. Yo soy un ciudadano, yo nunca he fomentado o he insinuado dar una mordida cuando cometo una falta administrativa vial, por así decirlo, que es el caso que me preguntas, pero eso no quiere decir que no haya gente que sí lo busque hacer, ¿no? La responsabilidad de la autoridad en este caso, que lo supervisa, es pues no aceptarlo, y hay una serie de multas dependiendo de la infracción. No es lo mismo invadir una banqueta que estacionarte en un espacio preferencial para personas con discapacidad. Unas son las multas municipales que dan los inspectores municipales, y otras son las multas ya estatales que ponen los agentes de policía vial. Entonces son dos estructuras de vigilancia distintas, ¿no? Como opere cada una de ellas, pues esperemos, y estoy seguro que la lógica con la que lo hacen es en beneficio de todos los usuarios o de todas las personas que se transportan en el día a día, no nada más los usuarios ciclistas. Vamos a un corte y continuamos. En la universidad estudiamos, practicamos, aprendemos y logramos. Pero sobre todo, nos transformamos. Universidad Enrique Díaz de León. UNEDEL te transforma. Seguimos en su programa Entre Miradas. Me encuentro con Bernardo Herrera, de la empresa BKT, Vinculación y Comunicación del Sistema Mi Bici Pública. Bernardo, ahorita que estábamos platicando, ¿por qué se decidió el que se pagara el transporte por medio de una tarjeta de crédito? Ok, el método de cobro es también, volviendo a la lógica de que Guadalajara se está incrustando en esta realidad de sistemas de transporte enfocados hacia el uso de la bicicleta. Hay 600 o más de 600 ciudades en el mundo que tienen sistemas de bici pública. En la gran mayoría de ellas se elige un esquema de cobro en el que el mismo sistema pueda estar protegido por si el usuario, con dolo o sin dolo, le hace un daño a la bicicleta, ¿no? Digamos, esto sucede en Nueva York, en San Francisco, en la Ciudad de México, en ciudades sudamericanas, en ciudades orientales, en Europa. Es decir,
los sistemas ya tienen una lógica de, ok, vamos a darle la posibilidad a la gente que acceda a las bicicletas, se busca que siempre sea un precio bastante accesible, más bien aquí incrustaría el tema del precio, es el precio hasta hace unos días o hasta hace unos meses era el precio más bajo a nivel regional de sistemas de bici pública, que son 365 pesos anuales, por utilizar la bicicleta cuantas veces quieras durante un año, con el detalle de los 30 minutos máximos en cada viaje. Y el método de cobro es para eso mismo, ¿no? Para garantizar que si existe un daño en el vehículo, en la unidad, o alguien intencionadamente se la roba o la quiere desmembrar, esa persona lo llega a pensar en un segundo momento porque el sistema tiene sus datos. A final de cuentas es un bien público, es un bien de la ciudad. No vale la pena robártelo o hacerle daño porque le estás quitando la posibilidad a alguien más que lo utilice. Se está buscando el esquema aquí en el estado para que haya una alternativa de cobro a los usuarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que el sistema ya tiene 6 años funcionando, cumple en febrero, a partir del tercer año, si mal no recuerdo, la gente puede inscribirse y domiciliar el cobro del sistema a su recibo de luz. Esa fue una gestión de ingeniería financiera de la Ciudad de México. Aquí se está buscando algo similar para que no sea exclusivamente con tarjeta, como las personas puedan darse de alta. Pero sí tiene que haber otro esquema de soporte en el que si existe un daño al equipamiento, el sistema pueda como medio cubrirlo de alguna forma, ¿no? Con una cuenta bancaria o con una cuenta de un servicio público. En este caso, el ejemplo de México es con la luz, fue lo que implementaron allá. Sí, porque si nos basamos en los estudiantes, muchos no tienen tarjetas de crédito, entonces aquí en Guadalajara muchos no pueden utilizar el transporte por esta parte. Está la posibilidad de, con una tarjeta ya sea de crédito o de débito, pueden adquirirse 2 llaves. Y hay muchos casos, inclusive tenemos usuarios de 16 años, ellos son usuarios que se tuvieron que registrar mediante un tutor, puede haber sido un familiar o cualquier otra persona que se haga, digamos, cargo o tome responsabilidad de los posibles cobros extras. Entonces esa posibilidad la brinda el sistema, ¿no? Ustedes si no tienen tarjeta de crédito o de débito, que también funciona la tarjeta de nómina, que inclusive en los Oxxos se pueden tramitar estas tarjetas de saldazos, bueno, aquí ya me aventé el cebollazo, pero si no buscan esa opción, puedes registrarte con un familiar y cuando tú decidas ya sacar tu tarjeta, pues nada más te acercas al sistema y haces el cambio, ¿no? De plástico. Eso es posible. Eso se está dando porque… Pero sí estamos enterados que eso sucede. Sí. Hace unos días apareció una nota en donde dice de que ya no se registraron la misma cantidad de personas en mi bici. Ya no siguen siendo usuarios. ¿A qué crees que se debe esto? Es la nota de renovaciones. Pues hay como 2 lecturas, digamos que de un universo de 1,700 personas que ya se habían registrado hace un año y que al cumplir el año optaron por ya no continuar en el sistema. Se le puede dar la lectura de, hay muchos casos, son personas que ya no viven en la ciudad, ¿no? O que cambiaron su domicilio a un área en donde ahorita en ese momento no hay sistema de bici pública, o simple y sencillamente optaron por ya no hacerlo, pero pueden en cualquier momento volver a ingresar a su cuenta y volverse a dar de alta. Y a la par viene otra ola de personas que no eran usuarias, que recién están comenzando a animarse a inscribirse, que balancea, por así decirlo, la fuga de personas que decidieron no renovar su inscripción en el sistema de bici pública. Ahora, el sistema de bici pública, junto con las direcciones o los institutos que supervisan y coordinan el sistema, digamos que tenemos la tarea de seguir estando como muy presentes en el universo de opciones de transporte de las personas, y presentarnos como una opción bastante rentable en cuanto a cobertura, en cuanto a precio, en cuanto a horarios de uso. Pero pues como para responder tu pregunta, muchos casos han sido por cambio de domicilio, inclusive cambio de ciudad, no únicamente de código postal, o simplemente personas que sí lo utilizaron o que quizá fue un regalo de alguien más y solamente se dieron la oportunidad de utilizarlo 10 o 15 veces a lo largo de un año. Pero tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Tenemos personas
que hace un año se inscribieron, quizá únicamente lo utilizaron 100 o 200 veces en el año, o personas que lo utilizaron 1000 o 1200 veces en el año, ¿no? Entonces ya ese es el universo cautivo, que sí le funciona el sistema, sí le resuelve viajes en el día a día, e inclusive cada vez la comienzan a usar más y más y más veces, además de la ola de gente que se registra, ¿no? Cada día, que son aproximadamente 20 registros al día en este inicio de año. Entonces se va compensando, ¿no? Está como medio fuga, entrada. ¿Tendrá que ver el hecho de la seguridad, el que las personas ya no se quieran registrar o que no se hayan registrado ya? Es quizá también una lógica de transporte y de cómo está construida la ciudad. El sistema de bici pública resuelve desplazamientos en espacios cortos o medianamente cortos de distancia, y tiene que ver también con la oferta de destinos en donde está incrustado el sistema de bici pública. Es decir, para ti es conveniente usar la bici si sabes que te va a dejar a una cuadra del expiatorio, o a una cuadra del Instituto Cultural Cabañas, o a una cuadra del Degollado. Es hacia tu destino. Mientras la oferta de destinos también dentro de la ciudad crezca, las personas van a comenzar a verle como mucho más utilidad al sistema. Entonces ahí el sistema tiene también que pensar hacia qué nuevas zonas va a crecer. Se tiene que incrustar en zonas en donde haya una amplia variedad de destinos a los que la gente pueda transportarse: universidades, centros comerciales, centros culturales, plazas públicas, parques, ¿no? Y es muy cambiante. Esto, digamos, que sucede en todos los sistemas de bici pública del mundo. O sea, siempre está abierta esa posibilidad, esa es como la bondad que tiene. Es un sistema muy abierto en donde la gente decide cuándo le es útil y cuándo quizá ya deja de serle útil, o cuándo proyecta para generarle mayor utilidad, ¿no? Inclusive hace un par de días que se compartió las zonas nuevas hacia donde va a crecer el sistema. Está generando muchísima expectativa hacia el poniente de la ciudad, inclusive hacia el oriente de la ciudad, porque va a crecer hacia Tlaquepaque. Y hay muchas personas que, ya sabiendo que en 5 meses o en 6 meses van a tener sistema de bici pública cerca de su casa, de su lugar de trabajo, de su universidad, ya están generando esa expectativa y ese deseo de inscripción, más allá de que se inscriban a día de hoy. Lo van a realizar, ¿no? Porque el sistema va a llegar a serles funcional a ellos. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de mi bici pública? El sistema tiene áreas de oportunidad, quizá más bien lo diría así, en cuanto quizá ampliar el horario en el que se utiliza, aunque es un horario inclusive más extendido del que funciona el transporte público, pero ahí hay un área de oportunidad en el que el sistema pueda ampliar el horario, haciendo algo similar a lo que hizo también la Ciudad de México. Después de su segundo o tercer año, decidieron ampliar el horario. Este otro detalle que ya te comentaba hace un momento, de dar otra alternativa para registrarse como un método de cobro alternativo, no únicamente el plástico de crédito o de débito. Son como áreas de oportunidad en las que se está trabajando. En cuanto a cómo se incrusta mi bici en la lógica urbana ya actual de la ciudad, es, ok, mi bici debe de crecer hacia estas nuevas zonas, o hacia estas zonas en donde ya se sabe que la gente hace muchos desplazamientos, ¿no? Que están cerca de centros universitarios, de plazas comerciales, etcétera. Y obviamente la construcción o la creación de más infraestructura ciclista, ¿no? Que salga incluso de los polígonos en donde funciona la bici pública. Eso, digamos que apretando las tuercas en esos 3 o 4 aspectos, el universo de usuarios que ya está inscrito va a estar más convencido, y las personas que todavía no deciden hacerlo vayan a comenzar a considerar que es más conveniente, pues, inscribirse, ¿no? Muchas gracias, Bernardo, por esta entrevista. Esto fue todo por su programa Entre Miradas. Hasta la próxima. Tú naciste para ser grande, para transmitir tus ideas, para lograr tus objetivos, para construir tu futuro. Porque nuestra misión es educar a nuestros hijos.
Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. IBEDEL es transformación.